Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión de hoy. Son las 6 en punto, luego vamos a comenzar nuestra clase de matemáticas, nuestro guión. Bueno, he estado echando un vistazo a los talleres que me habéis enviado. Bueno, pues algunos bastante bien, están ejercicios incluso completamente bien resueltos, algunos con con unos pequeños fallos. Entonces, bueno, los que no hayáis conseguido ese 5 de nota final en esas primeras actividades, pues os recomiendo que le metáis un poco más de tiempo para mejorarlos y así no tener problemas con las siguientes actividades. Esta semana vamos a tratar dos temas. Uno de ellos que nos va a ayudar, por ejemplo, para resolver la actividad 3, que está relacionado con los conjuntos, pero ya de una manera un poquito más rigurosa. Es decir, vamos a resolver problemas en los que tenemos que hacer uso de la teoría de conjuntos, la teoría formal de conjuntos, es decir, las propiedades de las uniones, intersecciones entre varios conjuntos. Entonces, le vamos a echar un vistazo hoy a las principales propiedades. Yo os voy a plantear un problema distinto a los que están puestos en las actividades y lo vamos a resolver en la pizarra para que espero quede clara sobre todo dos propiedades básicas en las que están basados estos tipos de problemas. Son muy sencillas las dos, es fácil aplicarlas bien, pero también es fácil no utilizar la correcta y confundirse. Hay un par de detalles en los que hay que tener cuidado para aplicar correctamente las propiedades. Entonces, bueno, veremos básicamente hoy eso y el jueves nos dedicaremos probablemente, o sí, orientaré un poco sobre un tema que dejamos durante la primera semana, que son, otra vez volveremos a las propiedades básicas de números reales, operaciones entre ellos, y trabajaremos con lo que se llama el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Son dos operaciones muy útiles, sobre todo el mínimo cuando tengamos que hacer sumas entre fracciones, sumas o restas entre fracciones, que nosotros hemos aprendido solo a realizarlas de una manera, lo que se llama, bueno, de manera un poco más popular, ¿no? La multiplicación en cruz, pero existen otras formas de hacerlo también. Entonces, yo creo que es bueno que, aunque está explicado en la guía y en las infografías y en las herramientas que tenemos aquí, creo que es bueno que os lo comente por si tenéis alguna dificultad. Ya sabéis que podéis escribirme en el chat o en los mensajes en la hora siguiente para cualquier duda que tengamos. Entonces, os recuerdo que en las actividades siguientes hay solo una fecha límite, la actividad 3, que es para, si no recuerdo mal, lo podéis confirmar dentro de un par de semanas, tenéis 2 semanas para hacerla, es facilita, y es básicamente solo de teoría de conjuntos. Ya la 4 y la 5 ya se basa en polinomios, ecuaciones, incluso algún problemita con sistemas de ecuaciones. Entonces, para eso ya necesitaremos, digamos, penetrarnos, por así decirlo, en la unidad 2 y aprender pues, bueno, lo que son las expresiones algebraicas, cómo se opera entre ellas, aunque ya os digo que lo básico para esta unidad es haber entendido bien, asimilado bien las propiedades entre números reales, es decir, las sumas, las potencias, las raíces, todo eso. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a comentar este tema, que es un tema que para los que tengáis, por ejemplo, interés en alguna ocasión o ya habéis hecho algún tipo de prueba oficial para subir escalafones en el distrito, por ejemplo, o entidades públicas donde se hacen convocatorias y se hacen pruebas de lógica matemática, junto con razonamiento, cultura general, etcétera, etcétera, pues os daréis cuenta de que los problemas de matemáticas que preguntan están muchos de ellos relacionados con conjuntos, teorías de conjuntos, aparte de problemitas de ecuaciones y también de mínimos y máximos, mínimo como múltiplo, máximo como divisor. Luego, son herramientas matemáticas que nos ayudan mucho a pensar, a utilizar ese razonamiento y que ya os digo, para los que estéis interesados en presentarse a ese tipo de pruebas, os va a venir muy bien. Bueno, entonces vamos ya, os voy a compartir primero la parte de la pizarra para explicaros unas cosas antes de meternos en las propiedades como tal que aparecen en nuestra guía. Entonces, bueno, os voy a poner por aquí la pantalla, vamos a compartir la pizarra. Vale. Y vamos a hacer lo siguiente. Luego vamos a la parte del PDF para que ahí esté, con las propiedades que ahí aparecen explícitas, pues yo las comento. Pero antes prefiero comentarlas en lo que es la pizarra, ¿no? Vamos a ver conjuntos, es decir, vamos a ver un problema con los que están en la actividad 3, en la que nos están diciendo, bueno, pues un conjunto tiene una serie de elementos
A veces el problema es un poquito más real, es decir, por ejemplo, pues un grupo de trabajadores han sido convocados para realizar una serie de cursos sobre seguridad en el trabajo. Entonces, hay 20 trabajadores que están siguiendo un curso de un tipo A. Otros trabajadores están siguiendo otro curso distinto sobre, no sé, lo que sea, tipo B. Entonces, al final nos están facilitando una información sobre el número de trabajadores totales, número de trabajadores parciales que están inscritos a una serie de cursos y nos van a hacer algunas preguntas sobre pues, cuántos trabajadores están al mismo tiempo haciendo el curso 1 y el curso 2. Porque eso, pues, a nivel práctico, pues, puede ser interesante pues, para evitar incompatibilidades de horarios o cualquier otra cosa. Entonces, es bueno tener alguna herramienta lógica, seguir unos pasos bien definidos para no equivocarse. Aunque, como veréis, algunos de estos problemas casi se pueden hacer a ojo, es decir, probando casi por un método de ensayo y error. Pero es mejor aprenderse esas propiedades formales de la teoría de conjuntos para, sin ningún problema, hacerlos de arriba abajo y vais a ver lo fácil que es. Entonces, pues os decía, tenemos un conjunto de elementos. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Sí, aquí. Bueno, bueno, ahí tenemos un conjunto que estos diagramas, que habitualmente se les llama diagramas de Venn, se suelen representar los conjuntos como círculos, cuadrados, es decir, figuras cerradas que engloban a los elementos de ese propio conjunto. Y dentro, por tanto, los representamos. No sé, números, letras, puntos, lo que haya dentro del conjunto. Pues, por ejemplo, en este de aquí, imaginemos que tenemos un conjunto de letras. Bueno, pues entonces tendríamos aquí la letra A, la letra E, la letra I. Es decir, este sería el conjunto A, que ya sabemos cómo se representa en su forma extensiva. Bueno, una llave mal, pero bueno, ya los entendemos, pues son las letras el A, coma, E, coma, I. Y cerramos paréntesis. Es el conjunto formado por esas tres letras, ¿no? Ya sabéis que de manera comprensiva había otra forma de escribirlo, cuando son sobre todo conjuntos de números muy grandes, podemos dar una información de cómo están definidos esos conjuntos. Pues, los números naturales menores que el 5, o los números racionales que cumplen no sé qué propiedad. Bueno, pues entonces se escribe incluso esas mismas palabras dentro de las llaves del conjunto. Acordaos que esa era la forma comprensiva de representar los conjuntos. Bueno, este es el conjunto A e I, que por cierto, aunque aquí lo he puesto abierto, realmente pues, ya sabemos que es cerrado, ¿no? Bueno, ¿qué ocurriría si tengo otro conjunto distinto? Aquí, este. Cerrarlo por aquí, que no parece que está abierto. Y aquí tengo la O y la U. A este de arriba le he llamado conjunto A. Claramente. Y a este de abajo vamos a llamarle, por ejemplo, conjunto B. Tienen elementos distintos, pero fijaros que hay uno en concreto que es común a los dos. La letra I es compartida por ambos. Es decir, el conjunto B, que es este de aquí, es el conjunto de las letras O y O, U. Si los unimos los dos, tendríamos el conjunto, en este caso, pues de las vocales, ¿no? No tienen por qué ser las 5, las he puesto en este caso, pero puede ser cualquier, o puede haber llegado a formarse cualquier otro conjunto. En este caso tenemos el conjunto de las vocales, A y O. ¿Cómo lo representamos? Pues ya lo hemos conocido en los días anteriores, cómo se representan las uniones de conjuntos, que se llaman así. Cuando tengamos que sumar elementos de un conjunto a otro, representaremos esa suma con un signo más. Pero en este caso, como los vamos a unir, lo que tenemos que hacer es utilizar esa propiedad que ya conocemos que se llama la unión de conjuntos. Pues vamos a unir el conjunto A con este símbolo, esta U bien grande, al conjunto B. Y evidentemente, como son dos conjuntos, la unión da otro conjunto que en general es más grande, como en este caso. Pues el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen o al A o al B. Pues en este caso son el A, elemento A, elemento E, elemento I, elemento O y elemento U. Ese es el conjunto unión, que le podríamos llamar C, si quisiéramos. Unión. Bueno. ¿Qué ocurre si buscamos elementos comunes a ambos? Es decir, que pertenezcan al conjunto A y al conjunto B. A los dos al mismo tiempo. Pues está clarísimo que en este caso solo hay uno. Podría no haber ninguno. En este caso solo hay uno, que es este, el elemento I. ¿Cómo representábamos estas operaciones? Con algo que se llama la intersección de conjunto. Bueno, pues cogemos el elemento al conjunto A y lo intersecamos con este símbolo, que es el mismo que el de la unión, pero al revés. Es una U invertida. A
intersección B, y será, pues en general, otro conjunto, que en este caso es el conjunto formado por solo esta letra, que es la única que pertenece tanto a la A como a la B. Bueno, pues entonces pondríamos aquí el elemento y cerramos. ¿Qué ocurre si no hay elementos dentro de esa intersección? Pues porque no hay, no tiene ningún elemento en común. Por ejemplo, voy a pintarme aquí otro elemento, pues, perdón, otro conjunto, ¿no? Y tengo un conjunto, el conjunto C, formado por las letras, no sé, R, T. Evidentemente, la intersección del conjunto B y el C, o la del A y el C, no tienen elementos en común. No hay ninguno que pertenezca a los dos al mismo tiempo. Luego, si os acordáis, ese conjunto, que es también un conjunto, está vacío y se representa con ese mismo símbolo, el símbolo vacío. Luego, conjunto A, intersección, conjunto B. Como veis, no hay ninguno en común, pues entonces es el conjunto vacío. Que lo ponemos ahí. Una O mayúscula y luego esta barra inclinada. Eso significa conjunto vacío. Entonces, bueno, vamos a trabajar hoy sobre todo con las uniones e intersecciones de conjuntos para resolver ciertos problemas. Hay que aprenderse dos, sobre todo, sí, dos o tres propiedades básicas que os vamos a comentar ahora. Vamos a poner por aquí y vamos a ponerla. Bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos, por ejemplo, tenemos una operación como esta? A intersección A. Si intersecamos un conjunto consigo mismo, ¿cuál es el resultado? Pues obviamente el propio conjunto. Un conjunto, intersección consigo mismo, es el mismo conjunto. Bueno, pues A intersección A es A. Lo mismo pasa si los unimos. Si unimos A, con el mismo conjunto, el resultado no es que sea el doble de grande, sino que es el mismo conjunto. El conjunto de las vocales unido al conjunto de las vocales da el conjunto de las vocales. Por tanto, también podemos ponerlo así. Es A unión A, por ejemplo. Entonces, uniones de conjuntos consigo mismo o intersecciones da el mismo resultado, el mismo conjunto. Vale. Más propiedades que podemos conocer. Bueno, importantes. Esta de aquí. A veces en la teoría de conjuntos se las suele conocer como las leyes de Morgan. Y son las siguientes. El conjunto A, unión, y ahora una intersección de conjuntos. Voy a poner un paréntesis, un corchetes, para indicar que vamos a unir al conjunto A con el resultado de, en este caso, una intersección. Por ejemplo, el conjunto B, vamos a intersecar con el conjunto C. Pues mira, si os acordáis las propiedades de números reales, la distributiva, esta es la equivalente a la distributiva, pero en conjuntos. Si aquí tuviésemos el por y aquí tuviésemos el más, diríamos, pues el resultado sería A por B más, que sería este de aquí, A por C. A por B más A por C. Pues esta es la misma. Es una propiedad distributiva donde el elemento de fuera, la operación de fuera, se distribuye con respecto a las de dentro. Es una propiedad distributiva de la unión con respecto a la intersección. Luego el resultado será A unión B, intersección A unión C. Es decir, tenemos que el resultado será elemento A con el símbolo que tenemos aquí, A unión B. Tenemos que hacer primero esta operación, paréntesis, y luego intersección, porque es el símbolo que hay aquí, el de fuera con el otro que nos quedaba, el C. A, a ver, perdón, sí, A unión, sí, A unión y C. Cerramos paréntesis. ¿De acuerdo? Esa es una de las leyes de Morgan. Si intercambiamos los símbolos, las operaciones, es decir, ponemos el de intersección por fuera y el de unión por dentro, pues pasaría lo mismo, solo que al revés, estarían cambiados. Es decir, si pusiéramos, por ejemplo, pues el conjunto A, intersección, abro paréntesis, el conjunto B, unión, intersección, unión, el conjunto C, bueno, pues distributiva, pues sería el conjunto A, cogemos el de fuera, con el de dentro, uno de los de dentro, luego A, intersección B, A, intersección B, esta es una operación que tenemos que hacer, luego veremos cómo lo hacemos exactamente, ¿no? A intersección B, colocamos el del medio, igual que antes, el del medio lo que pasa es que antes el del medio era la intersección. Ahora el del medio es el que de dentro, más bien, el de la unión, ¿no? Pues unión y ahora otra vez, ¿no? El de fuera con el de dentro. A con C. A intersección
Pues pondríamos A intersección C. Pero ojo, fijaros que hay varios símbolos seguidos. Hay que agruparlos bien para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Acordaros lo importante que eran las prioridades en las operaciones matemáticas. Entonces, hay que poner bien el corchete. ¿Esta operación qué significa? Esta, que tenemos que unir dos conjuntos, símbolo unión, unir. El de la izquierda, que es a su vez una intersección entre la y el B, con el de la derecha, que es a su vez otra intersección entre la A y el C. Acordaos que es muy importante las prioridades en las operaciones. Os lo recuerdo con los números reales, cómo eran. Fijaros, ya sé que lo habéis comprobado en las tareas, en las actividades. Fijaros, vamos a hacer aquí, para escribir, lápiz. Por ejemplo, vamos a poner aquí, 2 más 3 por 5. Ojo con operaciones como estas. Acordaros qué es lo que ocurría, ¿no? Si lo ponéis en cualquier calculadora de display largo, que podéis escribir esto directamente, todo esto, pues ¿qué es lo que va a hacer? No va a hacer 2 más 3, 5 por 5, 25. El resultado no va a dar 25. Lo podéis comprobar ahora mismo. Calculadora. ¿Cuál va a ser el resultado? Acordaros, las multiplicaciones y divisiones decíamos que tenían prioridad sobre sumas y restas. Luego, primero haremos 3 por 5. 3 por 5. Y luego el resultado sí se lo sumamos a 2. Por tanto, el resultado será 2 más el resultado hace 3 por 5. O sea, 2 más 15. Luego la calculadora os va a dar 17. No 2 más 3, 5 por 5, 25. Eso ninguna calculadora, ni los que os dediquéis a programación, pues ya sabréis que cuando vayamos a hacer el pseudocódigo, el programa en sí, tenemos que hacer operaciones matemáticas, tenemos que utilizar también las prioridades entre las operaciones y esa es fundamental. Multiplicaciones y divisiones antes que sumas y restas. Bueno, pues aquí también existen unas prioridades en las operaciones, las intersecciones se suelen aplicar antes que las uniones, pero en general para evitarnos problemas no es lo mismo que yo ponga esto, A, unión B, intersección C. ¿Cómo hago esta operación? ¿Hago primero la unión entre el A y el B y el resultado lo interseco con el C? ¿O primero hago la intersección de B y C y el resultado se lo uno a la A? Habrá que poner unas prioridades. Pues, si quiero primero hacer la A unión B, es bueno poner un paréntesis aquí. A la derecha el B y a la izquierda el A. Si por el contrario lo que quiero es hacer primero la intersección, tendré que primero hacer esto. Así está muy claro que hago la intersección y el resultado se lo aplico a la unión de la A. El conjunto A con el resultado de intersecar el B con el C. Muy importante eso. Bueno, pues con las leyes de Morgan ya podemos resolver todos los problemas prácticamente del taller. No tenemos mucho más que comentar así extraño, ¿no? Lo que sí voy a hacer es uno de los problemas, que estaba echando un vistazo hace poco, lo voy a comentar y vamos a intentar hacerlo aquí en la pizarra. O algo parecido al problema. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a la parte de la guía, donde me parece que son 7 u 8 problemas. Todos son problemas como tal, no son ejercicios numéricos, no son cálculos como tal, sino problemas de aplicación en los que tenemos que utilizar teoría de conjuntos. Entonces, con estas dos leyes de Morgan y, que casi se me olvidaba, otra importante que os voy a comentar ahora, ya sí podemos resolver problemas de ese tipo. Seguramente nos vamos a encontrar con problemas como, bueno, ¿y cuántos elementos o cuántos trabajadores están yendo a ese curso de formación que os comentaba antes? Es decir, el conjunto formado por los trabajadores que están realizando ese curso es el conjunto A, por ejemplo. Pues ¿cuántos elementos tiene? Es decir, ¿cuántos trabajadores pertenecen a ese conjunto? Tenemos que calcular el número de elementos que tiene ese conjunto. Y si nos preguntasen, pues ¿cuántos trabajadores están realizando al mismo tiempo el curso 1 y el curso 2? Tendríamos que calcular la intersección del conjunto 1 y el conjunto 2, o conjunto A y conjunto B, para ver aquellos trabajadores que están en los dos al mismo tiempo. Esa sería la solución del problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como vamos a calcular en estos problemas números de elementos, es decir, cantidad de elementos que pertenecen a un conjunto, vamos a seguir la siguiente simbología. Antes os decía que podemos usar los símbolos más y menos también, y de hecho los vamos a usar ahora. No hay que confundir los símbolos más con el símbolo unión. Cuando usamos el símbolo unión, lo que estamos es uniendo dos conjuntos.
Si queremos calcular cuántos elementos tiene el conjunto, pues simplemente colocaremos la letra, por ejemplo, A. Aquí. Por ejemplo, el conjunto A. Bueno, pues esto puede simbolizar el conjunto A o simplemente el número de elementos que tiene el conjunto A. A veces se coloca una n delante, n sub A, número de elementos del conjunto A. Si se sobreentiende que lo que estamos calculando son los elementos que hay dentro de A, ponemos solamente A. ¿Qué ocurre si hacemos o indicamos esta expresión? Fijaros, no es una unión, es una suma. Ahí sí está muy claro. No estamos uniendo los conjuntos A y B. No los estamos uniendo. Estamos sumando los elementos que tiene A, el número de elementos, con el número de elementos que tiene B. Si A tiene 7 y B tiene 4, A más B es igual a 11. Es decir, el número de elementos de A más el número de elementos de B. Evidentemente, algunos pueden ser comunes. Por tanto, al unir los dos, el número de elementos del conjunto unión no tienen por qué ser 11. Vamos a hacerlo con un número de elementos más pequeño en lugar de 11. Vamos a poner, por ejemplo, este es el conjunto A. Y vamos a poner a este como conjunto B. Vamos a poner que, con puntitos, voy a representar un número de operarios, de trabajadores. Bueno, este de aquí no es un puntito, parece, pero es simplemente la línea. Imaginemos esta situación. Vamos a poner uno más aquí. Vale. Entonces, matemáticamente deberíamos escribir, por ejemplo, bueno, si quisiéramos describir el conjunto A, pues haremos A igual unas llaves y colocaríamos los elementos que pertenecen a ese conjunto. Pero si queremos indicar el número de elementos, podemos escribir directamente A igual, o siendo un poquito más formal, tendríamos que poner n sub A o n paréntesis A para indicar número de elementos de A. Pero bueno, sobreentendemos lo que tenemos aquí. Entonces, ¿aquí qué pondríamos? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Pues miramos los que hay encerrados por A. Pues en este caso los contamos, ¿no? Serían 1, 2, 3 por aquí y otros 4 por aquí, tendría 7. Luego el conjunto A, fijaros que no pongo llaves, simplemente pongo el resultado, número de elementos de A, 7. A son 7, ¿vale? ¿Cuántos tiene B? Pues contamos, ¿no? Aquí tenemos 4 y aquí tenemos 2. Fijaros que estos 4 son comunes a los 2, pero A los tienen precisamente por ser comunes. El conjunto B tiene 2 por aquí y luego 4, 4 por aquí. En total tiene 6. Y A, hemos dicho que tenía 3 por aquí y estos 4 por aquí. Fijaros que el conjunto A es todo este que tenemos por aquí. Pues si lo puedo poner en otros colores, a ver si puedo, pero no, estos lo que hacen son fórmulas, vamos a dejarlo así. En la guía lo tenéis en PDFs con colores, ahí se ve bastante más claro, ¿no? Bueno, A tiene 7 elementos, B tiene 6. ¿Qué ocurre si ahora sacamos el conjunto unión de A y B? El conjunto A, ¿no? Conjunto A, unión, conjunto B. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto unión? No se trata de sumar los del A más los del B, simplemente unir el A y el B y empezar a contar. Bueno, pues el conjunto A y B está formado por todos los elementos que pertenecen o al A o al B. Entonces, todos los que están ahí metidos, por así decirlo. Pues aquí tenemos 3, aquí tenemos 4, y ahora 7, más estos 2, 9. Pues la suma da 9. En total hay 9. Al juntar todos los elementos, formamos un solo conjunto C, por ejemplo. El conjunto C, este sería el conjunto C. Vamos a ponerle ahí igual así. Este sería el conjunto C, que estaría, digamos, formado, sus bordes, en su límite, vendría por aquí. Este. Por aquí y por aquí, ¿no? Todo esto. Todo lo que habría ahí metido, ¿no? Serían los límites del conjunto C. Bueno, la unión del A y el B. Todo lo que hay metido, hay 7 elementos. Entonces, evidentemente, aquí es muy fácil, los hemos contado, pero ¿cómo haríamos para no tener que dibujarlo? Es decir, con los datos que nos dan los problemas, es decir, tenemos el conjunto A, tantos, el conjunto B, tantos. Fijaros que hay comunes a los dos. ¿Cómo se llamaba este conjunto de aquí, el que está en el medio? Es el conjunto de intersección entre el A y el B. Luego, bueno, pues simplemente ponemos intersección. Conjunto A, intersección, conjunto B,
¿Cuántos elementos tiene? Pues los 4 que hay aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4. Acordaros que realmente, estrictamente, A intersección B es un conjunto, no es un número, pero bueno, nos entendemos, ¿no? El número de elementos que tiene A intersección B es 4. Bueno, pues con estos datos, con A igual a 7, B igual a 6 y A intersección B igual a 4, podemos calcular esta operación de aquí. Fijaros, si os dais cuenta, si lo sumamos, los de A más los del B dan 13, pero no hay 13 elementos. El conjunto total, el A unión B, no tiene 13, solo tiene 9. ¿Cómo los podríamos calcular de manera formal, numéricamente, analíticamente? Pues fijaros, el conjunto unión tiene la suma del A, 7, más los que tiene el B, 6, ya van 13, pero hay que quitarle todos aquellos que son comunes a los dos, porque los hemos contado dos veces. Estos 4 que hay aquí, los hemos contado primero cuando estaban en A, los 7 que hay aquí, y después cuando estaban en B. Luego habrá que restar esa doble contabilidad que hemos hecho. Luego, el número de elementos que tiene el conjunto A unión B se calcula haciendo número de elementos de A más número de elementos de B menos número de elementos de la intersección. Es decir, 7 más 6, 13, menos 4, 9. 9 es el número de elementos que tiene. Esa es fundamental, esa es una fórmula fundamental que la vamos a poner aquí otra vez para que quede bien claro. A más B es igual, perdón, A más B no, vamos a ponerlo con el símbolo correcto, A unión B. ¿Número de elementos que tiene A unión B? Pues el número de elementos de A más el número de elementos de B menos la intersección entre A y B. Esa es una propiedad fundamental. El menos, fijaros que actúa como una simple resta, como una resta de números reales. Y el más, pues como suma de números reales. Y en cambio aquí lo que estamos usando es una operación entre conjuntos. Estamos sumando los elementos de dos conjuntos y restando los elementos de este otro conjunto, que es el conjunto intersección. Bueno, pues con esta tercera propiedad, junto con las dos leyes de Morgan que hemos visto antes, podemos resolver todos los ejercicios de la actividad 3. Todos. Entonces, os voy a poner ahora uno en la pizarra que se parece mucho a uno que os voy a comentar ahora. Entonces, os voy a compartir la guía para leerlo y luego no vamos a hacer exactamente el mismo, ¿no? Que se aparece, pero sí uno muy similar para que veáis pues, lo fácil que es y que no hace falta hacer cálculos a ojo, sino colocar bien todos los elementos y utilizar estas leyes. Entonces, vamos a ir a compartir la aplicación en pantalla. Vamos a poner aquí. Vamos a dejar de compartir, ya está dejado. Os voy a enseñar, vamos a ir a las actividades 3, a uno de los ejercicios. Vale. Entonces, nos vamos a nuestra página principal, nos vamos no a las unidades, no hace falta, sino a las actividades. Esta es la que tenemos, creo que 2 semanas hasta, no estoy muy seguro de la fecha, consultadla bien, pero tenemos más de una semana para hacer esto, toda la que tenemos ahora y parte o toda la siguiente, consultáis bien. Actividad 3. Entonces, bueno, vamos a hacer una previsualización. Además, no son muchos, son problemas, es decir, hay que pensarlos más, con más tiempo, ¿no? Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 problemas. Entonces dice aquí, una empresa tiene 50 operarios con cursos de seguridad especial repartidos así. 32 tienen cursos de trabajo en alturas. 19 tienen cursos de trabajo en espacios confinados. 30 tienen cursos de primer respondiente. 14 tienen cursos de primer respondiente y espacios confinados. 15 tienen cursos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué información nos están dando aquí? ¿Y qué nos piden? Fijaros, nos preguntan, esta es la pregunta 2, o 8, pregunta octava en este caso, ¿cuántos empleados tienen solo uno de los 3 cursos? Porque habrá empleados que tengan solo uno, tengan uno y otro, que tengan los 3, es decir, habrá que intersecar los cursos de alguna manera. Entonces, ¿qué información nos están dando? Por ejemplo, una empresa tiene 50 operarios, ya es una información. ¿Qué significa? Pues que los operarios estén donde estén haciendo
los cursos que estén haciendo, todos al sumarlos todos salen 50. Entonces, la unión de el conjunto de los trabajadores que hacen el curso de alturas, más llamamos conjunto A, más el del conjunto B, trabajadores que hacen trabajadores que hacen el curso de espacios confinados. Unión con el conjunto C, trabajadores que hacen el curso de primer respondiente. La unión de todos esos da 50. En total son 50. Pero evidentemente algunos estarán haciendo solo un curso. Habrá otros que estén haciendo dos. Habrá otros incluso que estén haciendo tres. Es decir, serán comunes a los tres. Entonces, lo que tenemos que hacer es, y yo os aconsejo que nos podemos ayudar con un dibujo, el diagrama de Venn que os he pintado antes, pero sobre todo esas propiedades, las leyes de Morgan y la última que hemos colocado. Entonces, ya tenemos el número de elementos de A, unión B, unión C, que son 50. ¿Qué significa este de aquí? 32 tienen cursos de trabajo en alturas. Es decir, si a ese le llamamos el conjunto A, conjunto de todos los trabajadores que están siguiendo un curso en alturas, el número del conjunto A es 32. O sea, A es 32. El conjunto B de trabajadores que hacen el curso de espacios confinados es 19. Tienen número de trabajadores es 19, lo pondríamos B igual a 19. Cursos, trabajadores que hacen el curso de primer respondiente, en total hay 30. Evidentemente no podemos sumarlos todos y que nos dé 50, fijaros. 32 más 19 más 30 no da 50. Eso significa claramente que hay trabajadores que están haciendo varios cursos al mismo tiempo. Si estuviesen haciendo todos solo un curso, evidentemente sí, la suma daría 50. Pero hay trabajadores que comparten, o más bien al revés, hay cursos que están compartidos por trabajadores que hacen dos al mismo tiempo, tres incluso, ¿no? Eso es lo que tenemos que analizar bien. Entonces, las tres primeras líneas en este problema nos da eso, esa información. ¿Qué nos dan las demás? 14 tienen cursos de primer respondiente y espacios confinados. Fijaos lo importante de la conjunción aquí, y, la y. ¿Qué significa eso? Pues que 14, hay un conjunto que tiene 14 elementos. ¿Cuál es ese conjunto? El A no, el A tiene 32, el B tiene 19, el C tiene 30. Este conjunto es el de los trabajadores que están haciendo al mismo tiempo el curso de primer respondiente y el de espacios confinados. Es decir, estos dos de aquí, el B y el C. Luego, el conjunto intersección del B y el C, los trabajadores que estén al mismo tiempo en los dos, en el B y en el C, son 14. Por tanto, el número de elementos de B intersección C es 14. Y con los demás igual. Este de aquí, respondiente de alturas, pues respondiente de alturas, ¿no? El A y el C. Número de elementos de intersección de A y C, 15. Número de elementos intersección de alturas y espacios. El A y el B, pues número de elementos del A intersección B es 8. Con toda esa información ya podemos responder a esta pregunta. Entonces tenemos que ponerlas bien y aplicar las leyes anteriores. Entonces, para no hacer exactamente uno de los que están las actividades, yo os voy a poner un ejemplo en la pizarra para que se entienda bien. Entonces, vamos a volver a la parte de la pizarra. Vamos a ver. No, esta era la parte anterior. Entonces, vamos a dejarla ya para que no haya problemas técnicos de que no se deje así. De compartir y ahora sí, vamos a compartir la pizarra para... Os voy a poner un ejemplo parecido, he intentado que sea lo más parecido posible, pero sí los mismos números, los mismos datos, que los ejercicios, porque comprendo que al principio puede costar un poco resolver esos problemas, ¿no? Entonces, aunque los tenéis hechos muy parecidos en la guía, vamos a hacer uno que os voy a proponer de la siguiente manera. Y lo vamos a hacer, es más, yo os voy a poner ya la solución para que veáis que efectivamente sale así. Vamos a dibujar tres conjuntos. ¿Podrían ser los anteriores? Trabajadores que pertenecen o están haciendo el curso A, trabajadores que hacen el curso B, trabajadores que hacen el curso C. Bueno, vamos a poner aquí, nos vamos a apoyar con los rectángulos, ya que están puestos. Vamos a pintar este curso. Pero hay que hacerlo mejor para evitar los problemas. Vale. No, este no. Este. Este rectángulo. Aquí tenemos, por ejemplo, el curso conjunto A. Después vamos a pintar aquí. Ahí. Es el problema de esta pizarra, que no hay manera de irse hacia atrás. Entonces vamos a ver si tenemos suerte
Pintamos bien. Si no, habrá que hacerlo a mano. A pintar 3 rectángulos. Uno es este. Otro, este. Y vamos a pintar un tercer rectángulo. Ahí, vale. Vamos a ver, entonces, bueno, vamos a llamar, por ejemplo, a este conjunto. Este es el conjunto A. Este rectángulo que tenemos aquí. Este. Ahora vamos a pintar este de aquí, es el B. El que viene por aquí. Este de aquí, todo este es el B. Y el otro, el C. Ahí en su interior vamos a representar con puntos, simbolizando a los trabajadores que están, los operarios que están siguiendo sus cursos. El curso A, el curso B, el curso C. Entonces vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 5 aquí. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4. Vamos a poner aquí 1, 2. 1, 2, 1, 2. También. Y aquí también. Los puntitos estos simbolizan operarios, trabajadores que están haciendo sus cursos. Entonces, pues nos preguntaríamos, ¿cuántos trabajadores están siguiendo el curso A? Pues habrá que ver todos los que están metidos en este rectángulo. Habrá que sumarlos. Entonces, en este caso dan 4, vale, 4, tenemos aquí, 5 y 4, 9, es 11 y 3, 14. Todos estos suman 14. Pues vamos a ponerlos por aquí. 14. 14 trabajadores siguen el curso A. ¿Cuántos siguen el curso B? Pues 2, el curso B es este. Conjunto B. 2, 4 y 3, 7 y 2, 9. 9. Vamos a poner, para que no ocupe mucho espacio. Curso B seguido por 9 trabajadores. Y el curso C, o conjunto C, pues tiene ¿cuántos? 2. ¿Vale? El conjunto C es este. Este de aquí. Serían 2 y 2, 4 y 2, 6 y 4, 10. ¿No? Aquí tenemos 4 y 2, 6 y 2, 8 y 2, 10, 10. Obviamente, si sumamos todos, no sale el número de trabajadores, salen muchos más. 9 más 10 más 14 no es el número de trabajadores totales. ¿Cuál es el número de trabajadores totales? Pues todos los puntos que hay en la unión del A con el B con el C. Hay que sumarlos todos. Entonces, pues, vamos a ponerlos por aquí. A ver si ponemos A, unión B, unión C. ¿Cuántos dan? Pues subimos. Empecemos a sumar todos aquí. Aquí tenemos 4 y 3, 7 y 2, 9 y 4, 13 y 1, 14 y 2, 16 y 2, 18 y 2, 20 si no los he sumado mal. Entonces salen 20, voy a ponerlos por aquí. 20, repetimos, todos los puntos representan trabajadores, pues sumamos 2 y 2, 4 y 2, 6, 6 y 2, 8 y 3, 11, 4, 15, 4, 19 y 1, 20. En total hay 20. La empresa tiene 20 trabajadores, cada uno están repartidos, haciendo varios cursos, uno solo. Por ejemplo, este trabajador que estuviera simbolizado aquí, ¿qué curso está haciendo? El C. El C y solo el C. No está haciendo el curso A. No pertenece al conjunto del conjunto A. En cambio, este de aquí está haciendo ¿qué cursos está haciendo? Pues fijaros, pertenece al conjunto C claramente, ¿lo veis? Pero también pertenece al conjunto B. Luego está haciendo 2 cursos al mismo tiempo, el del C y el B. Incluso hay algunos que están haciendo 3. Estos dos, por ejemplo, cualquiera de estos dos trabajadores está haciendo el curso A, está metido en el curso A, está haciendo el curso B, pertenece al conjunto B, y está también haciendo el curso C. Vale. A, unión B, unión B. Entonces, ¿qué vamos a, o qué podríamos calcular en este caso? Podríamos calcular cuántos trabajadores están haciendo eso. Los 3 cursos al mismo tiempo. Evidentemente, gráficamente, si nos lo ponen aquí es muy fácil, ¿no? Son 2. Solo hay 2 trabajadores que estén haciendo el curso A, siguen el curso B también, porque están dentro de este rectángulo, y siguen el curso C porque están dentro de este otro. Vale. Ahí sería muy fácil.
Pero si nos lo dan como os lo damos en las actividades, nos tenemos que colocar los datos, luego sí podemos poner los dibujos, pero los dibujos hay que tener cuidado de cómo hacerlos si es fácil equivocarse. Es mucho mejor colocar los datos, como yo los estoy poniendo aquí en las columnas, con los datos facilitados por el enunciado. Entonces, nos pueden facilitar, seguramente, número total de trabajadores de la empresa, 20. Eso significa que A unión B unión C da 20. Trabajadores que están haciendo el curso A, 14. Hay 14 operarios, ¿veis? Todos estos están haciendo el curso A, 14. Hay 9 que están haciendo el curso B. Todos estos. Todos estos están haciendo el curso B. Y 10 que están haciendo el curso C. Todos estos están haciendo el curso C. Eso lo vamos escribiendo en una columna. Nos van a dar más información, con esta solo no es suficiente. Por ejemplo, nos van a decir cuántos trabajadores están haciendo al mismo tiempo el curso B y el curso C. El curso A y el curso B. El curso A y el curso C. Todas esas posibles combinaciones. Entonces, vamos a colocarlas. Vamos a ponerlas por aquí. Por ejemplo, A intersección B. Número de trabajadores que hacen el curso A y el curso B a la vez. Pues miramos. Intersección de A y B, este es el A. Y el B es este. ¿Qué elementos quedan dentro de A y también dentro de B? Pues estos de aquí. Estos. Estos están en A y en B al mismo tiempo. 5. Hay 5. Bueno, pues ponemos 5. Hay 5. A intersección B da 5. Vamos a ver los de A y C. Elementos que están al mismo tiempo en A, perdón, en A y en C. Pues a ver, A y en C. Pues a ver, miramos el A, miramos el C y veis que estos de aquí, estos, estoy indicando, pertenecen tanto al A como al C. Estos 4 y estos 2 de aquí. En total, estos 6 pertenecen tanto a A como a C. 6, ¿no? Ponemos 6 aquí. Y nos queda la otra posible intersección, ¿no? Sobre 3. B con C. ¿Cuántos están haciendo el curso B y el C al mismo tiempo? ¿Veis que solo hay estos dos? Estos. Estos están en C, dentro del C, el rectángulo inferior, y también dentro del rectángulo superior B. 2. A ver, perdón. Estaba equivocando yo. No, perdón. 4, no, estos dos. Estaba poniéndolos yo mal. A ver, vamos a ver. El A intersección B, vamos a repasarlos. Este es el A, este es el B, 3 y 2, 5. Bien. El A intersección C. El A intersección C, el C es este de abajo, el A es este de arriba. En total, A intersección C da 4 y 2, 6. Bien. Y el B de intersección C, que es el que nos faltaba, el B es este. Y este es el de abajo. Pues veis que tenemos estos 4, estos 2 de aquí y estos 2 de aquí. Tenemos 4, ¿no? Bueno, vamos a ponerlos con 4. B, intersección C. B, intersección C, miramos. 2 más 2, 4. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué nos puede pedir? Este de aquí. ¿Cuántos? Evidentemente, la intersección del A, del B y el C nos da 2, ¿no? Vamos a colocarlo, pero esa es la pregunta del problema. Con todos estos datos y sin saber cómo es el dibujo, porque con el dibujo está claro que A intersección B intersección C es este conjunto, este cuadrado de aquí, que tiene dos elementos. La respuesta sería, en este caso, 2. Hay 2 trabajadores que hacen los 3 cursos al mismo tiempo. Pero si no tenemos el dibujo y solo el enunciado, pues a veces es complicado hacerlo un poco a ojo y hacer el dibujo. Es mejor utilizar las leyes de Morgan y hacerlo entero. Entonces, nos aprovechamos de este resultado y de todos los anteriores. Entonces, vamos a colocar A unión B unión C, que es igual a 20, y vamos a empezar a calcular todo lo demás. Entonces, vamos a ponerlo por abajo, que seguramente voy a tener que borrarlo después. Entonces, vamos a poner... Voy a poner aquí, A unión B unión C. Yo sé que esto es 20. Yo sé que esto es 20. Pero ¿cuántos elementos tiene? O sea, matemáticamente, ¿cómo lo escribo? Pues será la unión de conjuntos. La unión de conjuntos yo puedo poner los paréntesis donde yo quiera. En este caso son operaciones todas iguales, no como las de antes, que eran intersecciones y uniones, y yo os decía, hay que colocar prioridades en las operaciones. Aquí da lo mismo.
son todas las operaciones iguales, entonces pues, está exactamente igual poner una o poner otra. Por ejemplo, vamos a poner A unión B y vamos a poner un paréntesis aquí. Vamos a unir el A con el B unión C. Entonces, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Pues los que tenga A más los que tenga B unión C. Más los que tenga este. Pero acordaros que no era solamente así, no es la suma de los dos, sino que hay que restarle después. Le restamos la intersección entre el conjunto a la izquierda, que es el A, este es el A, y el conjunto a la derecha, que es el B unión C. Pues el conjunto a la derecha es el B unión con C. Esta es la operación que hay que hacer. Entonces, ¿cuántos elementos tiene A unión B unión C? Pues los del A más los del B unión C, menos, acordaos que hay que restarle, la intersección entre ambos. Es decir, la intersección entre el A y el B unión C. Vale, pues tenemos que seguir con esto. Los del A ya sabemos cuántos son, 14. Ahora vamos a ir quitando esos paréntesis hasta que queden solo elementos, términos que conozcamos, que nos queden B, un C, que nos queden intersecciones como estas, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto lo vamos, esta pizarra la tenemos por aquí, pero vamos a cambiarla. Estos datos los podéis apuntar. O sea, A 14, B 9, C 10, A unión B unión C 20, A intersección B 5, A intersección C 6, B intersección C 4 y la de abajo. Entonces, bueno, pues los que estéis viendo esto en directo, pues lo copiáis. Los que lo estéis viendo en grabado, pues le dais para atrás si queréis al play para apuntarlo a la hoja, para poder borrar la pizarra y quedarnos ya con el desarrollo de esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues cerramos y continuamos. Bueno, pues entonces, hemos dicho A unión B unión C era igual a número de elementos de A más el número de elementos que tiene BC menos el número de elementos intersección entre la A y el B menos C. Bueno, pues seguimos desarrollando esto. Hay que desarrollar esta, pues igual. Sería igual a A más ¿cuánto vale o cuántos elementos tiene el B juntos con el del C? Pues todos los que tenga el B más todos los que tenga el C menos la intersección entre ambos. Acordaos que siempre que os contamos los elementos de una unión de conjuntos hay que restarle el término intersección, pues menos B intersección. Y ahora seguimos con la otra parte, menos, abro aquí un paréntesis, porque aquí van a aparecer varios términos, entonces como acordaros que cuando hay un menos delante es mejor abrir un paréntesis para que el menos, no nos olvidemos de ese menos que tiene que afectar a todo lo que hay dentro de ese paréntesis. Bueno, nos quedaría menos, pues igual. Los que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos esta operación? Aquí tenemos, fijaros que no es una suma, no es una unión. No podemos decir los elementos de A más los no. Más no, porque no tenemos una unión. Entonces tenemos que separar esto. ¿Cómo hacemos esto? Pues fijaros, por la ley de Morgan podemos romper estos paréntesis y hacerlos de la siguiente manera. A intersección B, unión A intersección C. Entonces quedaría menos A intersección B, lo ponemos entre paréntesis, pues ahora primero, y luego unión, que es el símbolo que había ahí, acordaros el del medio, unión, pues otra vez, el de fuera a unión. Y cerramos. Hemos desarrollado esta operación de aquí, esta intersección con una de las leyes de Morgan. La intersección de una unión que queda de esta manera. El de fuera, intersección B, unión, el de fuera, intersección C. Bueno, pues quedaría entonces A más B más C menos B intersección C menos... ¿Y qué tenemos aquí ahora? Bueno, pues abrimos la llave. Ahora sí ya tenemos la unión. Sí podemos aplicar nuestra propiedad, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto unión? Pues los elementos que tenga A intersección B, aquí, más
los que tenga el conjunto, a ver, me he colado aquí con un signo, con un símbolo, intersección, esto es para, aquí me equivoqué, este de aquí es una intersección, ¿eh? Fijaos, intersección B, unión, intersección C. Vamos a ponerlo bien, este de aquí es una intersección. Bueno, vamos a tacharlo y poner debajo, ¿eh? Bueno, apareció esa línea, entonces vamos a hacer lo siguiente para que quede bien claro. Vamos a tachar todo esto, vamos a escribirlo bien abajo. Ok, A más B unión C menos A intersección B unión C igual A más B más C menos B intersección C, lo mismo que había escrito antes, ya menos, espacio, y ahora sí, vuelvo a colocar este aquí. Sería A intersección B, A unión A intersección C. A intersección B, unión A intersección C, que es lo que me faltaba por poner, porque no habéis escrito bien. Bueno, pues seguimos, ¿no? Vamos a ir desarrollando toda esta expresión, ¿no? Este de aquí, pues otra vez, ¿no? Pondríamos A, que está A. Ahora, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Pues los del B, más los de C, menos los que aparezcan en la intersección de ambos. Menos, y ahora ponemos, ya lo hemos hecho aquí, ¿no? A más B más C, menos B intersección C, menos, desarrollamos ahora este de aquí. Bueno, pues fijaros, como ya es una unión, ya no hay ningún problema, ¿no? Es simplemente sumarlos. Pues los que hay aquí primero, A intersección B, más los que hay a los que están a su derecha, A intersección C, y ahora sí menos la intersección de todos estos. Fijaros que para intersecarlos tenemos el A, el B, el A y el C. Hay que intersecarlos todos. A con B, con A, con C. Acordaos lo que dijimos al comienzo de la clase. A con A es A. Intersección de A con A o unión de A con A es A. Por tanto, la intersección de A con B, con A, con C es la intersección de los tres. Del A con el B y con el C. La A se repite dos veces, pero acordaos que eso no tiene ninguna importancia. A con A sigue siendo A. Luego menos la intersección de A con B y con C. Ese es el resultado de la intersección de estos dos. Fijaros qué es lo que realmente nos pide el ejercicio. Trabajadores que pertenezcan tanto al A como al B como al G. De ahí tenemos que despejar nosotros el resultado. Entonces, en nuestro ejercicio, ¿qué tendríamos? El que os he puesto en la pizarra. Pues a ver, habíamos dicho, yo lo tengo aquí apuntado en una hoja, que el número total de trabajadores, que es este, A unión B unión C, son 20. Pues ponemos 20 igual. Elementos de A. Número de trabajadores de A, habíamos dicho que eran 14. Más. En B habíamos dicho que eran 9. Más. En C, 10. Menos. ¿Cuántos había en B y en C al mismo tiempo? Pues habíamos dicho que había dos elementos. B intersección C tenía 2. Menos. Abro paréntesis. ¿Cuántos había en A y al B al mismo tiempo? En A y en B había 5. 5. Más. ¿Cuántos había en A y el C al mismo tiempo? En A y en C al mismo tiempo había 6. Menos A intersección B intersección C. Esa es la incógnita. Es lo que veremos más adelante, unos días después. Esto es en el fondo una ecuación. Esto es lo que no sabemos y nos pide uno de los ejercicios de las actividades, nos pide esto. ¿Cuántos trabajadores están haciendo al mismo tiempo los tres? Esta es la solución que tenemos por aquí. Esta. Entonces, fijaros, podemos hacer operaciones. Básicamente es muy fácil, ¿no? Aquí nos quedaría para este ejercicio. Tenemos 20 igual. Bueno, pues 14 y 9, 23. Más 10, 33. Menos 2, 31. El menos, acordaos, afecta a todo lo que hay dentro. Luego el 5 queda negativo. El 6 es positivo, pero hay un menos por fuera. Luego
también queda negativo. Y aquí tenemos un menos la intersección, pero con otro menos da más. Acordaos de las propiedades de los números reales. Por no escribirlo todo entero, voy a escribir a ese conjunto incógnita X. Este de aquí lo he llamado X. La intersección, los trabajadores, un número de trabajadores que pertenece a todos los conjuntos al mismo tiempo. Bueno, pues fijaros, ya es muy fácil, ¿no? Aunque es una ecuación y aprenderemos a resolverlas un poquito más adelante, es muy fácil ya saber la X. Bueno, vamos a ver, despejando, 20 igual 31 menos 5 da 26, ¿no? 26 menos 6 da... A ver, vamos a ponerlo aquí, 26. 26 menos 6, 20. Aquí hay un pequeño fallo, ponerlo. Más, es que me he equivocado yo, perdón, en este de aquí. El B intersección C, es que lo puse un 2, perdón. Este era un 4, Un 4. B intersección C, había 4 elementos, no 2. Me he equivocado yo, perdón. Es un 4. El número de trabajadores que pertenecen tanto al B como al C eran 4. Entonces nos quedan 14 y 9, 33 más 10, 23. Perdón, 14 y 9, 23, 10, 33 y 33 menos 4, 29. Entonces, este de aquí debería ser un 29. Vamos a cambiarlo, como nos manda. Este es un 29. 29. Pues 10 más 9, 19. 19 menos 4 da 15. 15 y 14 da 29. Vale. Menos el 5 que hay aquí. El 6 es positivo, pero acordaos que aquí hay un menos delante. Menos 6. Menos 5 menos 6. Y menos con un menos da más la incógnita. Luego tenemos 20 igual a 29 menos 5 menos 6 más la incógnita X. Por tanto, tenemos 20 es igual a 29 menos 5 da 24. A ver, un momento. 29 menos... sí, eso, 29 menos 5 da 24. 24 menos 6 da los 18. Entonces, este de aquí, vamos a cambiarlo. Voy a poner, si no, para que no haya problemas, es que no puedo borrar toda la pizarra. Si se borra toda la pizarra y no una parte, entonces lo que nos quedaría es 20 a la izquierda, igual a, hemos dicho, ¿no? 29 menos 5, 24. Menos 6, 18, ¿no? 18 más el número que nos pega. Entonces, aquí ya es evidente, ¿no? Sin saber las ecuaciones, como os diga, que la solución es 2. El número X que estamos buscando, es decir, el número de elementos que pertenecen tanto al A como al B como al C es 2, porque 2 más 18 da 20, que es la única solución de esa expresión que se llama ecuación 2. Ahí tenéis que llegar vosotros en la mayoría de los problemas. Es un desarrollo, como veis, un poco largo, por eso solamente hay una actividad puesta para 2 semanas y solo son 7 u 8 ejercicios sin más. Entonces, la solución de ese problema, de este en concreto, sería 2. Hay 2 trabajadores, porque la X aquí es 2, 2 más 18 da 20, solo tiene una solución. 2 trabajadores pertenecen al mismo tiempo a los 3 conjuntos, a los 3 cursos. Entonces, la mayoría de los problemas, como os digo, pues con un poco de cuidado, cuidado con los signos, cuidado con las leyes de Morgan, las propiedades se hacen con estas herramientas que son muy útiles, en las que no hace falta realmente dibujar como tal el diagrama. Tenemos el enunciado y con orden, pues colocamos A igual a tantos elementos, B igual a tantos elementos. Con el resto de información es igual. A intersección B, es decir, elementos que pertenezcan tanto al A como al B, igual a tanto. Y luego expresamos esas informaciones con las propiedades que hemos aprendido de teoría de conjuntos para despejar, aislar, identificar lo que nos están pidiendo, que en este caso, en el ejercicio que os he propuesto, que es distinto a los que están en el taller, es un poco distinto, pues la pregunta es, lo que tenemos que buscar es, repito, número de trabajadores que pertenecen a los 3 conjuntos al mismo tiempo, es decir, cuál es el número de elementos que tiene el conjunto A intersección B intersección C. Que lo hemos fijado, fijaos cómo lo hemos sacado. Desde el comienzo, en la imagen anterior, hasta que hemos llegado a que aparezca como tal la expresión que estábamos buscando. Todas las demás son conocidas. La A, la B y la C, número de elementos de cada conjunto. B intersección C, número de elementos, número de trabajadores que pertenecen tanto al B como al C. Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que es muy sencillo. Veis que apenas hemos aplicado un par de propiedades, un poco de orden,
cuidado, con los signos y todo eso. Acordaros que un menos delante de un paréntesis o llaves cambia el signo de todo lo que hay dentro y después ir haciéndolo poco a poco. Entonces, en este caso sería 2. Entonces, como veis, las actividades que están propuestas son 7 u 8 problemas, todos son problemas de aplicaciones de teoría de conjuntos que vais a encontrar en muchas pruebas que se hacen en las universidades, en las asignaturas, en pruebas oficiales para ingresos a ciertos organismos distritales, por ejemplo, ¿no? Ingresos o pruebas de ingreso a universidades, para hacer cursos de especialización, etcétera, etcétera. Os pueden pedir pruebas, entre ellas de matemáticas, y entre ellas son muy, muy habituales ese tipo de pruebas sobre conjuntos, manejar conjuntos. Entonces, pues, manejando y utilizando esas herramientas es muy fácil y sacarlos con éxito. Entonces, bueno, pues básicamente lo que quería contaros hoy era esto. Nos hemos dedicado toda la hora a la parte de teoría de conjuntos y a esas propiedades. Antes de marcharnos, os voy a comentar, echar un vistazo simplemente a lo que tenéis en la guía. Esta ha sido mi pizarra, mi orientación, ¿no? Un poco de guía, ¿no? Pero os voy a enviar lo que tenéis que, os voy a aconsejar, ¿no? Que tenéis que echar un vistazo en la parte teórica, el PDF. Nos vamos a ir a la parte del aula virtual. Vamos a ver, aquí ya lo tenemos. Volvemos a nuestra aula virtual. Aquí tenemos nuestros, ¿veis? En todos son cuestionarios, problemas. Son todos muy parecidos, bastante sencillos. Pero algunos tienen ya los diagramas bien hechos, mucho más fácil, obviamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues no sé, aquí se trata de químicos que pertenecen a un conjunto de peligrosidad, ¿no? Un nivel de riesgo. Entonces, por ejemplo, estos de aquí, estos 23 que hay aquí, que están tanto en el A como en el B como en el C, ¿no? Bueno, pues es más fácil quizá en la parte visual, ¿no? Si está ya dibujado. Entonces, yo lo que os quería decir que nos vamos a nuestra guía, página principal, vamos a las unidades didácticas. Y la parte, por ejemplo, del ser, vamos al ser, aquí tenéis muy bien explicado la parte de teorías de conjuntos, un documento en PDF. Vale, pues aquí lo tenéis, teoría de conjuntos. Esto ya lo vimos, la primera parte lo vimos hace unos días, lo básico, lo que son los conjuntos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la parte final sí aparecen las leyes de Morgan y las propiedades que hemos comentado hoy para realizar los ejercicios de taller. Bueno, pues vamos entonces a esa parte. Acordaros estos símbolos de aquí, que también aparecen en las actividades, sobre todo en las primeras, las pertenencias, las inclusiones, un conjunto está incluido en otro, no incluido cuando estamos utilizando el símbolo de la negación, la barra invertida. Las operaciones que hemos visto hoy, las intersecciones, las uniones, operación unión. Bueno, y pues eso, esto os lo comentaba al comienzo de la clase. A unión A intersección A, pues lógicamente da el mismo conjunto, ¿no? Propiedades conmutativas. A unión B es lo mismo que B unión A. A intersección B es lo mismo que B intersección A, lógicamente, ¿no? Las uniones, pues da lo mismo. Esta es la propiedad que en el fondo se llama asociativa. Tenemos que unir varios conjuntos para sacar, por ejemplo, el número de elementos que tienen los tres en total, como hemos hecho en el problema, ¿no? Bueno, pues los asociamos como queramos. Primero estos de la derecha o primero los de la izquierda, y lo mismo con las intersecciones. Es exactamente lo mismo. Da igual. Y esta es la distributiva o leyes de Morgan, fijaros. A unión B intersección C, bueno, pues el símbolo que está por fuera, la operación, afecta a los de dentro. A unión B, y luego intersección, que es el símbolo que está ahí metido dentro de paréntesis, intersección, A unión C. Si están cambiados los símbolos, pues cambiamos el resultado. El resultado sería A intersección B, y luego unión A intersección C. A intersección C. Es curioso, porque a veces la gente se equivoca y lo pone justo al revés. Entonces es bueno sabérselas, no de memoria, pero sí practicarlas mucho para
no tener que volver al PDF anterior, volver a la hoja donde estén apuntadas para sabérselas y hacer los ejercicios rápidos. Realmente, esa actividad 3 que tenéis ahí se puede hacer en muy poco tiempo, con un poquito de soltura, de agilidad. Bueno, este símbolo que tenéis aquí, estos minutos que nos quedan ahora, A unión, significa el conjunto negado. Es decir, si partimos de un conjunto, por ejemplo, pues de letras, las letras del abecedario, y el conjunto A fuesen las vocales, el conjunto negado serían todas las letras que pertenecen al conjunto universal, es decir, al conjunto de las letras, pero que no sean vocales. Obviamente, si unimos las vocales, conjunto A, con las no vocales, evidentemente la unión da el conjunto de todas las letras. Por eso aquí pone el conjunto U, que generalmente simboliza el conjunto universal. Lógicamente, si hacemos la intersección, el conjunto está vacío, porque si intersecamos las vocales con las que no son vocales, pues no hay ninguna letra que sea común a ambas. O es vocal o es no vocal, pero no hay una que sea al mismo tiempo vocal y no vocal. Por eso la intersección, como pone aquí, del conjunto vacío, que os comenté. Bueno, las leyes de Morgan, que es en el fondo la misma, que hemos visto por aquí, o propiedad distributiva. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, prácticamente nada, ¿no? Esto es lo que os quería comentar. Entonces, bueno, pues con un poquito de paciencia, lectura, podéis echar un vistazo también a otros temas y de repaso los podéis considerar para hacer correctamente las actividades. Bueno, cualquier mensaje, cualquier inquietud que tengáis ahora, pues ya sabéis, en la próxima hora yo os las respondo y en caso contrario, pues nada, ya nos veremos el próximo jueves, como siempre, puntuales a las 6 de la tarde. Espero que tengáis una buena semana, unos buenos días hasta el jueves y que estudiéis muchas matemáticas. Entonces, vamos a dejar por aquí de compartir ya la pizarra y nos veremos entonces en unos días.